azares del destino o no, habéis llegado hasta mí. Bienvenidos a Mundo Gamer. Habla amigo y entra. Hola a todos, sed bienvenidos, soy Huganeos y bienvenidos a lo que puede ser el último vídeo de la saga, bueno, de la entrega de Gothic 2, puesto que ya solo nos queda la misión final de vencer al jefe final de todo. Lo hemos dejado aquí para hablar con Beliar de los salones de Irdorath. That is good news indeed. The Seekers still have not left. On the contrary, I hear more and killing off the dragons has dealt the enemy a blow, but it did not suffice. Vale. I talked to the dragons. What did they say? They kept talking about the power of their master and how he settled in the halls of Irdorath. Enos be with us. The Black Temple has regained its power. What are these halls of Irdorath? The Eastern Invocation Temple of the god Beliar. There are 4 of them in the land of Myrtana, but this one is probably the most terrifying temple of all. About 40 years ago, the northern and western temples of this horrible deity were destroyed. The brave knights of that time gave their all to raise those mighty constructions to the ground. Back then, the black hordes of the enemy were helpless against the superior numbers and the heroic courage of the knights and paladins. It would have been easy to destroy the other 2 temples as well, and rid the land of evil forever. But after the second temple fell, they simply disappeared. Disappeared? An entire temple? Yeah, right. Do not mock me. The situation is serious. If the halls of Irdorath have indeed regained their power, then it will not be easy to defeat the enemy. For that, you would have to find it first. And I think that this will be your next and hardest task. We shall see. Zardas's book, which was believed to be lost, where is it? I have been expecting you would ask that, but I fear that it will be of no help to you. It has been magically sealed. I took it to one of our lower vaults, and even we have so far tried in vain to open it. That accursed Zardas has played a dirty trick on us. Can I see the book? Be my guest. I cannot imagine you being successful where the greatest masters of our monastery have failed. But go ahead and give it a try. Talamon is not going to stop you. Sí, no sabes tú nada. Ay, 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 el orgullo de los monjes. El orgullo de los magos del fuego que se creen mejores que nadie. Bien. Upa, disculpe, caballero. Bien. Vamos entonces ahora por aquí. Por aquí abajo. Y vamos al lugar este donde se guarda el libro. Ya sabemos cómo abrirlo. Creo que era por aquí, creo. You are not Pyrocar says I'm allowed to examine. So he says that. All right. Vale. Ya de paso. Todo se ha dicho. Aquí está, los salones de Irdorath. Vamos a ver. What the fuck? Ah, vale. Zarek Bandardo. Ah, the book's open. There's a letter and a key hidden inside. Una llave. Tengo una puerta secreta para proteger mis documentos de los templos de Beliar. Si mis hermanos hubieran conocido esos documentos, normalmente los habrían destruido. Lo que sabemos, la vez que esos templos existían en el pasado, solo para hacer eventos. Vale. Ok, pues a lo mejor es la puerta que hay arriba. Porque aquí no veo yo que esto se pueda hacer aquí o algo, ¿no? Uy, espérate. Lámpara. Un momento.
Ajá. Bien, vamos a ver. A ver a dónde nos lleva esto. Vale, parece que ya he acabado con ellos. Vamos a ver qué pone aquí. La ley de la isla. Vale. Vale, estos solamente son como leyes que sigue el juego también por dentro. Una poción, ahora miraremos a ver. Una runa, libro polvoriento y carta de navegación a la isla de Irdorath. Joder, estaba todo aquí. Almanaque, ¿qué es esto? Ah, he aprendido algo, ahora miro a ver qué es. Ah, crear runas de transporte para llegar al lugar. Ah, dice: el mineral de la amenaza de Beliar. El rey es suficientemente ingenuo como para creer que los construimos el domo. Vale, bien, mientras eso... ok. Interesante. Interesante. Creo que hemos aprendido a crear una runa para llegar a una especie de habitación secreta donde se guarda alguna especie de tesoro. Así que antes de ir para allá vamos a mirar a ver ¿qué botella fue la que cogí? A ver. Ah, lágrimas de hilos. De momento no la voy a tomar por si acaso. El libro polvoriento. Aquí. Ahora estoy seguro de que el edificio son los salones de Irdorath. Están en una isla cerca del puerto de Corinis. El interés de Beliar por la mina de minerales es evidente. Vale. Estos grandes transformados resultan difíciles de superar para cualquier guerrero. Uno de ellos ha caído en mis manos. Solo espero que los demás no abajo. No parece relacionar ya ningún estímulo. Vale. El resto de sus pertenencias en el cuarto trastero. La puerta no se puede abrir desde dentro. Una rueda de transporte para... Ah, perfecto. Además tendremos una armadura de paladín. Porque esto es una armadura de caballero, ojo, ¿eh? Pero la de paladín tocho, me da que la vamos a conseguir ahora. Genial, genial. Vale. Ay, qué pereza tener que volver a salir. Vamos acá. Bien. Pues... vamos a crear esa runa de teletransporte para ir a esa habitación secreta. Por suerte tengo una runa aquí que no he vendido todavía. Crear runa de teletransporte. El secreto de la biblioteca. Runa creada. Bien, a ver a dónde nos lleva. A ver. No reconozco. No veo yo ninguna runa con un dibujo distinto. ¿Estará más abajo? ¿Estará más arriba? A ver, será a lo mejor una de estas, a ver. Ah, mira aquí, mira aquí. 7. Vamos a guardar. Y a ver a dónde vamos. Bien, 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 muy bien. Armadura de paladín. Toma ya. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ves? Esto es armadura de caballero. Esta es la de paladín. Dios, todavía más toya. Todavía sí cabe. Wow, ahora sí que estamos rotos con la armadura más tocha del juego. Sí, señor. Tenemos pociones de curación, pociones de maná, dinero y azufre. Bueno, la verdad es que lo del cofre un poco caca es, pero bueno. Genial, 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 genial. Vale, y ahora abrimos aquí. Ah, mira tú para dónde lleva. Vamos a salir de aquí. Bien. Ahora tengo que mirar a ver eso de bendecir la espada con lágrimas de hinos. Probaré primero a dormir y rezar en el altar. A ver si me sale alguna opción. Y si no, hablar con Pyrocar.
Vamos a ver. Espada consagrada, lágrimas de hilos. Buah. Y energía vital más 3. Qué bueno. Ahora tenemos la espada consagrada. ¿Cómo es la cosa? A ver. Ejecutora sagrada. Toma ya. se coloca ahora como la segunda espada más potente, superando a portadora de las tormentas. Ahora sí que estamos rotos. Sigue siendo sajadora de dragones la más potente, pero en cuestión de fuerza. Y mira, ahora me sobra 10 de fuerza. Podría quitarme algún amuleto. A ver. ¿Qué amuleto tengo puesto? Mira, los 10 de fuerza me lo quito y me pongo el de este, que me da todavía más protección. De lujo, de lujo. Bien, bien, bien. Hablemos con Pyrocar ahora. I've been able to open Zardas's book. What? How did you do that? It well nigh drove me to despair. Just dumb luck, I suppose. Don't talk nonsense. Luck, when not even I succeed in opening the book, and then someone like you comes waltzing in? That gives me something to ponder about. Anyway, since you were obviously the only one who was able to open the book, then may it be granted unto you to carry it, at least until we have weathered this crisis. The book mentions a secret library. Whatever are you talking about? A library beneath these walls here. Does that ring a bell? No. Where is that library supposed to be, did you say? I see. You have no idea. What about a little blessing? I could surely use it. May Ino stand between you and harm on all the unholy paths you will have to walk. Bueno. Creo que la biblioteca que dice es que yo conseguí una llave, pero después lo que activé fue una lámpara. Entonces deduzco yo que la llave será para esta puerta. I'll never get this open without the right key. Maldita sea, tío. Maldita sea. Cago en la puta, a ver. Llave de la tora antigua. No. A saber ahora qué llave es. Llave de la biblioteca del monasterio. La biblioteca del monasterio. Voy a tener que leerme ahora otra vez lo de Sardas porque estoy perdido, no sé. Vamos a hacer una pausa y cuando encontremos la solución venimos ahora. You seem... Yes, I'm completely exhausted. What's the problem? The recipe says something about a dragon egg. Of course, I don't have one of those things. So I've been trying to simulate that ingredient. However, with little success thus far. If one of those things should ever roll across your path in some cave, then think of me. Vaya, 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 qué casualidad. I'll see what I can do. Hey, that was only a joke. Just wait. Toma. Here, I've got a dragon egg for you. You're trying to pull my leg. It's real. I hadn't thought it possible. Where did you find it? I'd rather keep that to myself. Excellent. What do you want for it? Dame una parte de la poción cuando esté lista. Venga. Give me some of the potion when it's ready. All right, but as I said, I have no idea what will come from it. Come back Vale. later when I have finished it. ¿Y ahora cuánto tiempo tarda en hacerla? Ni idea. Creo yo que las estanterías, la librería esa oculta, creo que es la por la que fuimos antes, la librería aquella de Sarda, donde estaban todas sus cosas, pero es que no sé. Claro, la librería lo ponía este libro, ¿no? Este de aquí, puede ser. No, a ver. Este. Vale, vale. Vale. Claro, la llave era para abrir la puerta que estaba antes de... Claro, tiene que ser eso seguramente, no queda de otra. Que la llave sirviera para la puerta esa que había justo antes de entrar al lugar aquel. ¿Y este qué?
Tell me about... This is the sacred hammer of the Holy Scriptures say that... Vale, vale, sí. Y yo no me puedo quedar con el martillo. A ver. Filthy thief, just you wait! A ver ese martillo. ¿Dónde está el martillo? Me da a mí que es una reliquia más bien, más que un objeto así para usar como arma, a ver. Ah, no, esta es la llave del libro de los salones de Irdorath. Vale, vale. Pues yo cogí el martillo este de hilos y no lo veo aquí entre mis pertenencias. Uf, también es que tengo tantos objetos, tío. Joder. No, tío. Yo no veo nada de... Ah, coño, mira aquí, martillo sagrado. Daño, fuerza necesaria, daño de mano, valor, imposible determinarlo. Bueno. A saber. I won't have anything to do with. Go to Father Parlin. He'll help you atone. Vamos a cargar. No sé si puedo dormirlo, a lo mejor. A ver si pinta que tengo todavía un pergamino de sueño. Oh, qué bueno. A dormir, amigo. Gracias por el martillo. Vale. ¿Y este qué? I found a secret What? Where? behind a bookshelf. What's behind it? It looks like an old underground vault. That is important news. Meanwhile, you must find... Vale, vale. I've been to the vault. And Ah, what mira, did you mira, mira. find? There was Okay. a skeleton warrior down there, guarding a door. I killed him. Well done. We shall deal with the vault once we have conquered evil. Bien. Vale, así es como se solucionaba la misión de la biblioteca secreta. Vale, vale, ok. Nada, pues ya estaría entonces. Como sé que haciendo un par de recortes el vídeo no va a quedar suficientemente largo, vamos a continuar. Espera a ver qué pasa aquí. Tesoro. Ah, vale, esto ya lo cogí. Y aquí esto era la despensa, ¿no? I'll never Al- get this open without the right key. Sí, vamos a continuar. Hablamos con Pyrocar y a ver qué hacemos a continuación ahora. Nada. Eso es lo que hacemos, nada. Siguiente misión, esta. A ver el mapita. Vale. So that's where you're hiding out. Damn far away. I'll need a ship to get there. Vale. ¿Y quién estaba haciendo un barco? El Garbel ese. Pero es que ya la marina va a decir. La milicia tiene ya un barco. Vamos a ver si me lo dan. Vamos allá con ellos. Hablemos con este, a ver. Con el Garbel este. Hey, Nada. Nada, hay que hablar con Lord Hagen, a ver. Creo que ahora es cuando tengo que reunir a mis compañeros para ir en el barco, seguramente. Vamos a ver qué nos dice Lord Hagen. That was obvious all along. I need a ship. So do a lot of people, soldier. You do not even have a captain, to say nothing of a crew. What about the ship in the harbor? It belongs to me, and that's that. We shall transport the ore with this ship. Once that is done, then you can ask me again. I've got no time for things like that. Pero ¿y ahora entonces?
What do you... We are still waiting for our... Pues entonces me da a mí que voy a tener que hablar con un capitán. Seguramente Jack, el del faro, a lo mejor tiene algo que decirme. Tendré que ir a buscarlo, joder, el pateo, agüita. Vamos a ver si este me puede decir algo. No. Y el otro no me dará una runa tampoco, ¿verdad? Am I... Which way? The way of... You are not... Ni. You are not... Pues nada. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con Jack, el del faro, que fue capitán de barco, o al menos sé que fue marinero, a ver qué nos dice. I'm going to leave Corinus. A wise decision. I wish I could come with you. This town has changed too fast. The times where you could get rich fast are over. I could instruct you in archery, lockpicking, and dexterity. Also, I'm sure you can use a decent thief. Why don't you come with me? We'll meet at the harbor. You're right. Corinus is a dump. I'm coming with you. Well, I'm ready. I'll see you at the ship. Vale. Hay que reunir a los compañeros para irnos en barco. Me imagino que serán mis compañeros, serán Gore, Myrtle, Lester, Diego aquí, y luego hablar con Jack. A lo mejor él ya me puede decir algo, no lo sé. Hacemos un corte y vamos presentando a los compañeros poco a poco y venimos ahora. I found out where the enemy is hiding. Don't ask me why, but I feel like I should go with you. What do you mean by that? I can't explain it. But I know that I'll only learn the answer if I come along with you. Then come with me and get your answers. I'll meet you at the harbor. I'll go down there once I'm ready. Hurry up. Our time is short. I could use you and your axe. Well, I'm not surprised. What can I do for you? Would you sail to an island with me and kick some enemy butt? Sure, right away. Just tell me what to do. Come aboard with me. Wait for me at the harbor. A ship? Ha! I can say one thing for you. It's never boring with you. See you soon. Do you have an idea how I could take over? Do you think I'd still be here if I did? That thing... There must be a way to... Sure, but that isn't everything. To navigate this, there's a whole string of... Do you know anyone who can navigate the ship? As far as I know, Torloff used to go to sea. He knows what's what. Who should I hire as a crew? You'll have to decide that for yourself, but I would only take people that I trust. Do you have enough people you can trust? If you need a smith in your crew, you should ask Bennett. He is certainly the best you'll find. Bien, solo me falta Milton, pero vamos a ver qué me dice Lee. Would you accompany me on the ship? Are you kidding? Of course I'm in. I have a few old scores to settle on the mainland. Besides, I could teach you one- and two-handed combat. I could be very useful to you. Bueno. Go pack your things then. What? Right now? Yes, I'm planning to get out of here, and if you want to join me, come down to the harbor. We'll meet at the ship. I've waited a long time for this moment. I'll be there. Lee se viene. Trollof y Bennett. Vamos a hablar con ellos a ver. It had to happen sooner or later. That's all just gossip. You're a sailor. Did you finally catch on to that? Aye, damn it, I'm a sailor. Why do you ask? I could use your abilities. I need to go to an island. To an island? You don't even have a ship, let alone a crew to man her. No, my boy, if you want to engage my services as a captain and strength teacher, then first you'll have to prove to me that you know what you're talking about. Besides which, I already have other worries. The paladins haven't pulled out of the city as expected. Something serious will have to happen to get them to clear the field. Go to the castle in the Valley of Mines. Steal the key for the main gate from the gate guard and open it. The orcs will take care of the rest. Sí, no sé qué orcos se van a encargar de ello, pero bueno, al menos ya me ha dado una pista.
Vamos a ver Bennett. Hey, you! I need to go to an island. I could use a smith. And so you thought of me? Yes, what do you say? At any rate, that'd get you out of here. Better than Onar's farm. Boy, even hell can't be that bad. Count me in. Be my smith then. See you at the harbor. All right, see you later. Por último lo haremos con Milton y también con Jack del Faro por si acaso. Vamos a ver. Monasterio aquí. Hey, I heard you spent a long time in the monastery cellars. What did you find out? I know now where the enemy is hiding. It's a small island not far from here. This is our big chance. We have to set out at once and destroy evil forever. Have you talked to Diego about it? I think he would want to accompany you. What about Gorn? Talk to him. I heard that he has returned from the Valley of Mines. And don't forget Lester. If you don't drag him out of his valley, he'll rot there. I also know my role in all this. I can increase your mana and be helpful in constructing runes once we face the enemy. When do we start? Welcome aboard. We should meet at the harbor. Wait for me there. Good. I'll be there when you're ready. Where shall I look for a captain? Ask Jorgen. He's a sailor after all. He should still be in the monastery. But if he can't help you, you'll have to look for someone on the farms or in the city who can navigate your ship. The best thing to do is to talk to Lee, or go to the harbor of Corinnes. I can't think of anything better at the moment. Vale. Vamos a ver si este tío se une como capitán y así me ahorro tener que estar yendo al Valle de las Minas otra vez. Vamos a ver. Maybe I could offer you a job as a captain. You're not having me on, mate. If what you say is really true, I'm definitely in on it. There's only a minor problem. I hate those novices out of half the lauder. They're hopping mad, those fellows. I don't think that head magician will let me leave here just like that. First, I have to work... Vale, no te preocupes. Esto lo hago yo. ¿Qué me va a pedir el tío? 20.000, más de 20.000 de oro, que también los tengo. Vamos a hablar con él. I know where to find the halls of Irdorath. The temple is on an island. I found a nautical chart which shows the way. That is great. Then you will need a ship and a crew in order to face the enemy. But remember, you need to be well prepared if you want to vanquish the Master of Irdorath. Where can I find a crew? Your crew should consist of men you can trust. Talk to your friends, and think about who could be useful to you once you are on the island. You are going to need a magician as well. But alas, I cannot spare a... You will have to ask a magician who is not working within the Jorgen is an experienced sailor. He could help me get to the Isle of Irdorath. That will not be so easy, I fear. He has signed on to work for the Brotherhood. He has neither paid the tribute nor brought us a sheep. Jorgen must finish his work first. Then you can take him with you if you like. How long will it take? He used up the provisions which would have lasted a novice 3 weeks, so I cannot let him go before he has worked hard in our gardens. What do I have to do so I can take Jorgen with me now? There is indeed one thing you could that has come to my attention, that during these last few... Many of the town people hear loud scream as if we didn't have our plate full of... Then you can have your... Perfecto. The thing with Zardas's tower has resolved itself. Pues mira, al final sí que tenía sentido lo de la torre. No, wait. I do not even want to know. No me lo If you still want Jorgen, then may Enos protect you. Bien. Coño, pues menos mal, pensaba que me iba a hacer traerle una puta oveja desde la granja de Honor, menos mal. Pues mira, al final lo de la torre de Zardas sí que tenía sentido, era para esta misión. Venga, vamos. I took care of your bill. Really? How'd you manage that? You don't want to know. Oh, well, not that I really care. Now, what about your offer? Can I... Cabrón, si he conseguido quitarte la deuda para que vengas conmigo. Be my captain. I feel honored. I should say we'll need 5 men at least. ¿Ya? Good. I'll see what I can do. Aye, aye, sir. Ya los tenemos, pues son Milton, Lester, Diego,
Gor, Lee. O sea, y además se lo voy a preguntar también a Lares por si quiere venir. Vamos a ver. Hey! Would you want to leave this island? More than anything. What have you got in mind? I found out where the leader of the dragons is hiding. He's on an island, not far from here. I intend to get rid of him for good. Sounds like a blast. If you can use me, I'm in. Couldn't you use a teacher for dexterity or combat with one-handed weapons on your journey? I knew I could rely on you. We're all going to meet at the ship. A man of action. That's what I like. See you later. Vale, ya tenemos no 5, sino 6. ¿A quién más podría meter? Me podría meter a más gente a lo mejor, pero paso. O sea, que me permita irme con el barco y se acabó. Vamos para el puerto. Bien, pues aquí estamos en el puerto. Como podemos ver, he metido un par de personas más. He metido a Batras, un mago de agua. A Mario, un tío que fue por lo visto almirante de la marina retirado. Y a Lares, ya lo habíamos visto. Y Bennett, el herrero, que también lo habíamos visto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo te pueden acompañar 9 personas. Me imagino que habrá que hablar con Jorgen. A ver. Are you ready? You need a ship? A crew of at least 5 men? Vale. We're not gonna set sail until I see you. Si lo tengo. Vale. Vamos a hablar con los otros a ver qué nos dicen. Vamos a ver. Nah, esto... Coño. Esto es... para decirles entonces que no, vale. Pues nos dirigimos al barquito a ver qué tal. Wait a minute. Where do you think you're going? I wanted to... Sorry, you can't go through here. I want to get aboard the ship. No one may enter. I shall kill any in the name of Inos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Atacar el barco? Tengo que atacar el barco. Vamos a ver qué me dice Lee. Vale. ¿Qué dice Mario? Nada. ¿Qué dice Gorn? Diego. Hey, you. Sudor. Lares. Y Bene. Nada. Pues tendré que atacar el barco, por lo visto. Sí, tendré que atacar el barco, pues nada, pues vaya cosa, ¿no? En fin, bueno, vamos a guardar. Y al ataque. A ver. Just you wait. Ah! Ah! Vale. ¿Recordáis cuando este hombre dijo que dejaría una guardia mínima en el barco? Pues creo que esa era la guardia mínima. Pensaba que estarían los mismos soldados en el barco, pero no. Cuando lo dijo Lord Hagen. Así que bueno, ya tendríamos el barco. Vamos a ver qué me dice este. Are you ready to take me over Ahora to the sí. island? Vale. Certainly. Great. Now, you'd better check your gear first. Bien, When you've bien, done that, you should get some sleep. There's a bed made up. Ok. Todos para el barco. Bien. A día de hoy, que ya vamos a acabar el juego con este último vídeo,
Lo único que puedo decir de lo que me arrepiento es de haberme tomado las pociones o haberme leído las tablillas sin haber gastado muchos puntos de habilidad ahí todavía. Porque al final consigues muchos puntos de habilidad de una forma u otra. Podía haberlos gastado en mejorar la fuerza, en mejorar la destreza, y cuando ya me pidiera más puntos de habilidad, y ya fue una cosa que ya es insostenible, entonces ahí empezaba a tomarme las pociones y las tablillas. Habría llegado todavía más lejos, porque a día de hoy, con toda la experiencia que he tenido, he gastado una burrada de experiencia en gastar 20 puntos o 15 para subirme 5 puntos de lo otro. Y se nota, se nota muchísimo, la verdad. Así que el único consejo que os puedo dar es subid las estadísticas con puntos de habilidad todo lo que podáis, y a último remedio, cuando ya os cobren 15 puntos de habilidad por subiros 5 puntos, ahí ya entonces empezad a tomar pociones o tablillas. Antes no. Bien, ya están todos en el barco. Estamos listos para partir. A ver dónde estaban los camarotes estos aquí del capitán, creo que eran. A ver. Vale, aquí. Esta de aquí que antes no se podía abrir. No me dejó ni coger el cofre. Nada, eso. Ya estamos en la zona de Irdorath. Capítulo 6. Vale. El último capítulo del juego. A ver si por favor puedo ver el cofre que había aquí, que ya me entró curiosidad. I'll never get this open without the right key. Pues nada, tanto rollo para nada. Bueno, ya hemos llegado. Sure enough. Vamos a ver. Hey, you! What job will you take over? Someone has to watch the ship. I'll stay here and... Vale. Bien. Quienes irán conmigo seguramente serán Milton, Gore, Diego y Lester. Así que vamos a estar ready. Coño, Gore, siempre tienes las bolsas ahí a la vista. Here we are. This island is not as fun. I didn't know about it. But now, of course, a few things. I had always asked myself how the orcs could keep their supplies coming so fast. With this outpost, that's a piece of cake. On your way to the interior of the island, if you think you are stuck at some point, come to... Bueno, pues... I need ammunition. Maybe I can help. Hombre, flechitas. Voy a cogerme unas cuantas flechitas buenas. I need your... Come see me again. Vale. Pues entonces parece que hay que ir solo para allá. Pues bueno, vamos a hablar con Lester y con Milton a ver si me dicen alguna cosita de utilidad. Is there anything you need to tell me? That strange guy who calls himself Mario makes me uneasy. He has an evil aura. Watch your back, my friend. Esto está interesante. Interesante este consejo que me acaba de dar. A ver, Milton.
just like in the old days. You said it. I'm curious to see whether you'll pull it off this time. What? To save your butt before all hell breaks loose around you again. What advice can you give me? It's a great honor that you should ask me of all people for advice. Only one thing has been on my mind the whole time. Did you bring the Eye of Inos? Of course. Sorry, I'm asking such stupid questions. I'm a bit nervous. Those are all just rumors. Got a few potions to spare? While supplies last. Vamos a ver qué tiene. Ah, raíz de dragón. Maleza de la llanura, perfecto. Estos son pociones normales. Vale, uy. Vale, bien, bien, de lujo, de lujo. Nos hacemos ahora una poción de fuerza, a ver. Y nos llevamos la bolsita. Que la experiencia que da esto es brutal, o sea, brutal. Vale, a ver, Lares, ¿qué tiene que decirme? Hey, you. Tú por estos Lares. How's it going? Well, this grotto sure is spooky. Vamos a hablar con los otros personajes a ver, porque me dejó rayado lo del Mario este. Si es que lo encuentro. Por aquí no está. Lee se encarga de proteger el barco. BN del herrero, vale. Aquí debería estar Patras, vale, a ver qué me aconseja. Hey, you. Teach me your... I shall do. El arte de destilar pociones. Pues nada. Can you sell me something? What do you need then? Mira, oh, malezas de la llanura. O sea, qué puntazo, hermano. O sea, ahora me puedo hacer 3 pociones de las bestias. Mira, ola de hielo, esto me va a venir perfecto. Vale. What advice can you give me? Stay away from the Seekers. Remember that their black look can do you great damage here, far away from the monastery. Should something happen to you, nevertheless, come to me. I shall see what I can do. Vale. Vale, me puedo hacer una de fuerza y 2 de destreza. Lo cual está genial. Bien. Y otra más de destreza. Nunca me subo la vida y el maná, la verdad, con las pociones, pero bueno. A ver. Aquí. Por cierto, la poción que tiene el mago del monasterio, que no lo grabé al final, te da fuerza más 3, la de cuando le dimos el huevo de dragón. Vale. Dios, qué genial, me han venido estas pociones ahora. A ver el Bennett. Hey, you. What weapons? Only the best. Un arma que supera a la sajadora de dragones. Hacha del frenético, agüita. Qué pasada. ¿Y esto qué es? Ah, llegas a tomar esa la llanura y vamos. Dios, el caso es que no tengo tanta fuerza, creo. A ver, que va, 170 de fuerza no llego todavía ni de coña. A ver, déjame mirar una cosa. A ver, va todo bien, a ver. Are you doing all right? The smithy on the ship is a little on the rusty side. It's the sea salt that does it. It may be a little difficult to produce anything decent here, but apart from that... I want to become... In times like these, Pues agüita, 25 PA por 5 de fuerza, qué pasada. Vale. Tengo 131, lo máximo que me puedo subir es a 140 con un amuleto y poco más, así que no. A ver. What with? ¿Qué más? Me falta alguien más con quien hablar. ¿Qué fue lo que me dijo Gorn? Que no me acuerdo. Wait a minute. Everything shipshape? Up to now. Remember, I want... Vale. ¿Y aquí dentro no estará Mario? ¿O estará en la parte baja del barco? ¿Estará aquí atrás? Fíjate que al final tienes razón el jodido Lester, ¿eh? El Mario este, ¿cómo me la hizo? Claro, es que te lo encuentras y es el único tío que se te ofrece ir en plan de hey, vas a coger un barco, tal, por favor, me llevas, tal, no sé qué. Entonces, claro, te dices tú, hostia, pues de puta madre, mira, un guerrero que venga y me ayude. Pues ahora por lo visto resulta que el Mario este es un capullo.
Por aquí abajo no sé si está, pero paso de buscar por aquí abajo. Que por cierto, hay pociones interesantes abajo, pero ya las cogí en su momento. Bien, pues nos embarcamos en esta aventura y vamos a ver qué sale. Y ya nada más empezar, ahí tenemos orquitos ya. Easy. Vale, hacemos una pequeña pausa y vamos limpiando todo esto. Vale, ahora sí. Aquí tenemos al coronel orco. Y aquí tenemos la llave que abre las puertas aquellas que no podíamos abrir. Los otros... nada, tienen son chorradas. Vamos a ver qué podemos encontrar aquí tras las puertas estas. Coño, Pedro Picapiedra, ¿qué pasó? Traitor, so I've found you at last. You needn't think I'll have mercy on you just because I'm one of the paladins. I ought to just kill you on the spot. Stop. I beg you. They have put a spell on me. I would never have betrayed the monastery of my own free will. You have no idea what I've been through in the last few days. They put this voice in my head. I couldn't defend myself against it. The orcish colonel questioned me for days. He beat me constantly. Spare me. I'm not guilty. You must believe me. Give me just one reason why I should believe you. Let me live. I can also give you information that will help you to get out of here again. You have to listen to me. Tell me what you know then. Yes, of course. I'll tell you everything you want to know. Under one condition. You have to get me off this accursed island. Do you hear? Bueno, vamos a intentar apiadarnos de él si de verdad estaba hechizado, pero a ver qué nos cuenta. All right, follow me. I'll take you to the ship. Thank you. You won't regret it. Vale, antes de llevarlo quiero ver lo que hay en las otras salas. Pociones. Según la guía, aquí hay un par de pociones de estas que te aumentan las estadísticas. Ahora le echaremos un ojo a ver. Y aquí, ¿qué hay? ¡Buah! Montón de pociones, montón de cosas. Ve, yo sabía que a Pedro se lo encontraba de alguna forma. Es que me resultaba raro. Yo pensaba que a Pedro te lo encontrabas muerto. No sé. Me resultaba raro no haberlo encontrado. Bueno, cosillas. A ver aquí. Bueno. Nada, estas ya son tonterías, ¿no? Ñoñerías. Y aquí. Una daga, ño. Qué guay, una daga. A ver, pociones. Venga, da para acá. Vale, y tenemos... Vamos a ver. 2 pociones de vida máxima, bien, más 40 puntos de golpe, nada mal. Y más 5 de mana máximo, bueno, algo. Bien. Ah, y de esta ya vamos a curarnos de golpe ya. Oh, tengo un arco nuevo, a ver. Arco de roble, ño. Pero me falta de esto todavía. Vale, pues vámonos. Vamos con Pedro al barco. Y venimos ahora. A ver qué nos cuenta. Here we are. An impressive ship you have there. You truly are a great general. Stop babbling. Just tell me what I want to know. Ah, of course. Where should I begin? What about that orcish colonel? He took away my last spark of hope of ever seeing my homeland again. Since I came here, he has been questioning me about the strategic placement of the paladins in Corinus. Of course, I couldn't tell him much about that. How could I, damn it?
I'm a novice of the fire. The Orcish colonel is dead. Dead? Inos be praised. I shall never forget his hideous face. What other monsters are haunting this island? During the day, you often see the lizard people walking towards the coast. They usually carry very large eggs with them. I didn't catch a lot of this in my cell, but I think they're getting ready to leave the island. How can I get to the interior of the island? There is a secret passage in the Orcish colonel's throne room. They dragged me there every time he wanted to question me. I saw it there. One of the shamans started a mechanism by pulling on the torches that hang on the walls of the hall. I think he first pulled on the left torch and then the right, but I can't remember it exactly. In the rear area, a secret passage suddenly opened that led deep into the mountain. Where this passage ends, I don't know. I've heard enough. Go find a place on my ship. I've still got a job to do. May the power of Inos go with you. I shall pray for you. Bueno, confiamos en que esto salga bien. De acuerdo. Nos vamos entonces a donde matamos al coronel orco, que por ahí tiene que estar su sala del trono y seguramente habrá más bichos para pelear. Venimos ahora. Bueno, tenemos aquí hasta un dragón y todo, ¿qué te parece? Vamos a hablar con él. Stay, human. All of my senses tell me that the murderer of my own flesh and blood stands before me. Really? Who are you calling a murderer, you hellspawn? You have my brother Fiomather on your conscience, and you will pay for that. Stop making so much noise. Let's get down to business. You have come far, little human, but you will never leave these halls alive. Bueno, con el hechizo de ejército de las tinieblas invocamos como unos 6 esqueletos y esto nos ayuda bastante a entretener al dragón para poder pegarle. Bien, habiendo matado a este dragón, vemos que también hay aquí muchos huevos de dragón. Me los voy a llevar para las risas porque ya a día de hoy no, o sea, en estos momentos como que esto pues de mucho no me va a servir. Está bastante interesante lo del ejército de las tinieblas. Vamos a registrar esta zona, que hay varios cofres, he matado a todos los hombres lagartos que he podido. Y venimos ahora. Bien, pues una vez que hemos limpiado todo... bueno, falta este cofre. Vaya porquería. Una vez que ya hemos limpiado todo y nos hemos cargado al dragón y hemos limpiado toda la zona, nos venimos por aquí. Y al parecer hay que cruzar este sitio. Lo más probable es que haya que dispararle. Ahí está, a algo, como en el Gothic 1. Ah, vale. Ya está, vale. No hay que esperar a que se active nada, sino que una vez que le das ya cuenta como si lo hubieses dado. Vale, ok. No me había fijado que te estaba saliendo para afuera. Vale, pues ahora venimos por aquí. Y aquí también hay bichos. Vamos a seguir limpiando y venimos ahora. Hostia, ahí está Mario. Ya nos la va a jugar ya. Come closer. So, my 5000 de experiencia, agüita. Now show me what you've got. And what do you mean by that? Quite simple. The master has had more than enough of you. I should have killed you sooner. But my friends and I will correct that mistake, here and now. Bueno, pues hostia. Pues listo, con una ola de hielo me quito todos estos problemas de encima. No, porque son muchos a la vez y paso. Espada de tormenta. Bien, buena arma. Mario. Almanaque de los poseídos. Vamos a ver esto. Vamos a guardar por si acaso. ¿Ves? Es que lo sabía. Lo sabía.
Bien, a ver qué encontramos ahora. Ahora estamos... A ver, déjame ver. Una sala que tiene esto de aquí, vale. ¿Esto qué pasa si me pongo aquí? Nada. Vale, vamos a empezar por la parte esta de aquí. A ver qué hay. ¡Hostia! Pues sí, vamos a hacer limpieza por todas estas salas y venimos ahora a ver si encontramos algo de utilidad. Bien, parece que lo que hay que hacer es entrar a estas salas y abrir las puertas estas de aquí. Dentro de esas puertas pulsamos los interruptores y se nos van a abrir pues las verjas de las plantas que dan abajo, donde estaba el maestro de las llaves. Así que iremos allí y las limpiaremos también. Vale, resulta que las verjas que se abrían eran las de las plantas de arriba, no las de abajo. Tras pulsar esto en el orden correcto, que es centro, derecha e izquierda, se abre esto con este interruptor, que me imagino que será para la reja de abajo. Pues no. Bueno, ya tenemos una sala hecha. Vamos a por la siguiente. Bien, y en la otra sala es exactamente igual, pero al revés. Centro, izquierda, derecha. Esto pues abrirá otra columna en el pasillo central. Y vamos a ver si encuentro cómo abrir las verjas del piso de abajo. Bien, en esta aquí yo he probado centro, derecha, izquierda. En el otro probaré lo contrario, a ver. Vale, esta habitación es más sencilla. Aquí solamente había un esqueleto así de estos guerreros con la armadura y un único interruptor. Ya están aquí, ya han salido afuera los 4 interruptores que hay que utilizar. Este guerrero era el único que había ahí, un guerrero de la sombra. Y un único interruptor, no hay que pulsar botones en secuencias extrañas. Vale, tengo una ganas de volver al Gothic 3 ya, para poder llevarme a la gente por delante por muchos que se quieran cubrir. Ya. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver los interruptores. No he visto yo puerta más segura en mi vida. Encima se abre para atrás. Que ya me dirás tú para qué estaba esa cosa delante que impedía que la puerta se abriera hacia adelante. Es que se abre para atrás. Yo no lo entiendo. A ver. ¿Aquí qué? So, you slimy worm, you have indeed dared to come before the gate of the Master. Are you the one pulling the strings here? I am the guardian of the halls of Irdorath, the mightiest source of Beliar's power on earth. The divine strength of the Master flows through my hands. Only one word from me and you will fall into eternal madness. I see. Guess I'll have to rid myself of another middleman. Who's your master? He is a wanderer between the worlds. His divine wisdom enlightens us. He is the chosen of Beliar, who will free the kingdom from the wretched followers of Innos. He brings death to all who doubt his splendor. Sounds familiar. What's hidden behind that huge portal over there? My lord's chambers remain inaccessible to you. I shall give you no opportunity to open the gate. Just how many more of your kind will I have to kill? We are many. You have no idea how numerous are those who await this time of freedom. Cries of lamentation will flood across the land when we go out into the world, to free the world of the barbarians who call themselves the Guardians of the Fire. Our gathering here in the temple will not last long. Yes. Enough of this drivel. I shall destroy you. Your sight will fade, and your spirit will vanish into the darkness. Buah. Ala.
Para tu casa, basurilla. Vale, la llave del cofre. Pergamino del mago negro. Vamos a ver para qué es esto. No voy a ser que lo abra y me pase algo. Pergamino del mago del cofre. Del mago negro, perdón. K2 M en Kadar. Vale, venga. Vamos a limpiar un poco las habitaciones, que por aquí hay cositas para coger. Y nos preparamos ahora para el combate final. Bien, hemos encontrado una poción que da más 3 de fuerza. Es lo único así más o menos que hemos encontrado. Y ahora, pues hay que ver cómo abrimos la dichosa puerta esta. Nothing there. Ahora. Kadosh, Kadar. Open. Vamos a curarnos, por cierto. Se me había olvidado. Ah, y curamos también la posesión. Ahora me estén tocando las narices. Bien, ya estamos ya a un pasito del jefe final, por fin. ¿Y qué tenemos aquí cuando vemos que es un dragón muerto viviente? Brutal. Ahí está, el responsable de todo esto. So now you've managed to find me. I've waited all too long for your arrival. Come on, stop pretending you planned it that way. Ha 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 ha! What do you know of my intentions? Have I not sent you the Seekers to lure you onto my trail? Have I not left the signs of my existence so clearly that you absolutely could not miss me? Were not the converted paladins reason enough for you to seek after the secret driving force? As much as you twist and turn, you cannot dispute all of that. There is only one thing that was not predetermined. You have destroyed one of my servants. He was chosen to bear the claw. As I see, you now bear it. For this outrage, you will die. Who are you? You still have to ask that? Search within yourself, you fool. You know who I am. I bear no name. Just as you bear no name. I am given the divine power from my Creator. Just as you bear the power of your God in you. My fate is in the destruction of the world. Just as your fate is determined by the integrity and virtue of a paladin. Do you not feel the bond that ties us together? Yes, you know who I am. No, that cannot be. Zardis always said... Zardis is weak and no threat to me. You alone are worthy of facing me. So it is written. The time has come to accept your fate. Why are you here? The divinity bestowed upon me will inspire me to drown the world in a river of violence. Only when the last fortress of the righteous has fallen shall I rest. On whose behalf are you leading your minions to war against humankind? My master is the Lord of Night. You know him. You can hear his call. My armies will rise from the ground in his name and shroud the world in darkness. Enough said. I shall chase you back under the rock from whence you crept, you monster. You're not yet ready to defeat me. Only one brief moment, and I shall have reached my goal. Your bones will serve me to let the ill winds of death blow across the world. Vale. Vamos a ver qué tal sale.
El Sardas al final viene de forma oportunista, viene aquí, se lleva el espíritu del bicho, se hace más poderoso, me imagino. Agüita, agüita. Uy. Aquí hubo una trabada rara. Vamos a volver para atrás. A ver ¿qué encontramos? Si el cuerpo del bicho ese se puede sacar alguna cosa. El Sardas, es un personaje lleno de bastante misterio. Yo el Gothic 3 creo que nunca me lo llegué a pasar porque estaba bugueado el día en que yo lo jugué, pues. En esa época no existían parches. Estaba bugueadísimo y no podía terminarlo. No sé cómo estará ahora. A ver, sangre de dragón y piedra del alma del dragón muerto viviente. Igual me sirve para algo también. Vuelta a la nave. Vale. ¿Y aquí qué había? Hostia. Yo. Vale, hacemos una pausa para ir al barco y ahora venimos. Pues hablamos con el capitán y nos vamos, que se nos va a hacer este vídeo eterno, no, lo siguiente. The enemy is dead. That's good news. Is that all we needed to do on this island? And the humans slew the beast, and it entered into Beliar's realm. Zardos! What exactly happened in the Temple of Irdorath? With the help of Inos, you have defeated the Avatar of Evil, and I have taken its power unto myself. Since I left the Circle of Fire, this alone has been my goal. What was denied to me in the Temple of the Sleeper has now finally come to pass. Beliar has chosen me. Cast off! So, you obey the God of Darkness now? No, I do not obey Beliar any more than you obey Enos. Not even the gods know what fate has in store for us. And I am only just beginning to grasp what options are open to me. But one thing is certain. We shall meet again. Qué movida lo del Sardas, ¿eh? Y es cierto, es el elegido de Beliar en el Gothic 3. Es quien dirige a los orcos. Es una movida. Bueno, los créditos del final. Hasta aquí todo por hoy. Gracias a todos por acompañarme hasta el final en este juego. En este maravilloso juego de esta fantástica saga que es Gothic. Gracias por estar conmigo hasta el final de Gothic 2. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, esta saga, esta serie de vídeos, la lista entera. Desde que pueda intentaré subir también el Gothic 3, puesto que ahora se me presentan unas oportunidades que... Bueno, no oportunidades, unas opciones en mi vida que me va a dificultar un poco grabar tan a menudo como hacía antes en el canal. Y espero poder retomar esto dentro de poco. Hasta aquí todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo de esta lista de reproducción que sería el inicio del Gothic 3. Que no sé cuándo lo grabaré, pero bueno. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta otra.
We're overloaded. We have to toss some of the gold overboard. Get your hands off the gold. Listen, it would be really better if we... I don't want to hear any more about it. I've heard the war with the orcs is going badly. And? We probably won't be able to spend all the gold anywhere. The gold stays on board. What good is the gold if we capsize in the tiniest storm? But I don't see a storm. Not yet. Relax. Everything will turn out all right.